Buenas noches igualmente a todos los participantes. Como indicaba Daniel, el día de hoy vamos a ver acerca del análisis mecánico de estructuras de distribución bajo distintas condiciones ambientales con el software Camra. Bien, listo. Entonces, hablando de condiciones ambientales, nos referimos principalmente a aquellas condiciones como podrían ser, por ejemplo, el viento, temperaturas muy bajas que podrían ocasionar hielo, las cuales podrían hacer que nuestras estructuras tengan fallas, ¿no? Podrían aumentar cargas y hacer que nuestras estructuras tengan o presenten fallas, ¿no? Podrían caerse, podrían romperse. Entonces, para prevenir eso, nosotros tenemos que hacer un cálculo mecánico de las estructuras hasta cuánto podrían soportar y en algunos casos quizás ponerle un margen de seguridad bien amplio para evitar este tipo de cosas, ¿no? Las condiciones ambientales normalmente nosotras las obtenemos o las podemos obtener de estaciones meteorológicas o en algunos casos incluso las normativas de cada país o de cada empresa nos sugieren utilizar, ¿no? Nos sugieren utilizar condiciones ambientales que ellos han obtenido igualmente de estaciones meteorológicas, ¿no? Para considerar valores de estaciones meteorológicas, como mínimo debemos considerar 10 años, ¿no? En 10 años vemos cómo ha estado la temporada, ¿no? En este caso, los vientos, temporadas de temperaturas bajas, entonces podemos considerar esos valores históricos. Bien, esas condiciones ambientales nosotros en ingeniería la conocemos como hipótesis, ¿no? Hipótesis ambientales. En el Perú, la norma peruana nos sugiere utilizar, por ejemplo, estas temperaturas, ¿no? Estas hipótesis. Para el caso, la norma peruana divide al Perú en zonas, en tres zonas y en cuatro áreas, ¿no? O en tres áreas. ¿Ok? Entonces nos sugiere utilizar estos valores. Pero si nosotros observamos, por ejemplo, en este caso para el área 3 que sería para elevaciones a partir de 4500, creo que un manguito de hielo de 50 milímetros sería muy, muy elevado, ¿no? Sería extremadamente grueso. Y quizás ese valor estaría sobrevalorado, ¿no? Un valor demasiado alto. Entonces, quizás en este caso, por ejemplo, deberíamos utilizar más que nada valores de estaciones meteorológicas, ¿no? Que con un valor o con datos de 10 años de referencia podríamos considerar. Bien, igualmente para otros países, para otras normativas, las empresas sugieren, ¿no? Utilizar estos valores, ¿no? Valores que ellos hayan normado. Bien, entonces, hablando principalmente de elementos que ocasionan cargas a nuestras estructuras, vienen a ser el viento, ¿no? La presión del viento. Esta presión del viento que ocasiona carga, por ejemplo, a toda superficie que tiene un área, ¿ok? Entonces, un poste, un poste va a tener un área, eso me va a generar una carga. El conductor mismo me va a generar igualmente otra carga, los aisladores, las crucetas y todo elemento que contenga área, ¿no? Que pueda tener área. ¿Ok? Para hacer, por ejemplo, un ejemplo, para hacer el cálculo de cargas de la presión del viento sobre los postes, bueno, es de conocimiento que el poste tiene una forma troncocónica, donde observamos que en la parte inferior tiene una base mayor que en la parte superior, ¿no? Entonces, si agarramos el área expuesta o que va a estar expuesta a la presión del viento, prácticamente va a ser un trapecio, ¿no? Un trapecio. Bien, entonces, el área que va a estar expuesta a la presión del viento va a ser el área de un trapecio, ¿no? Es por eso que utilizamos el área, que sería la base mayor más la base menor o la semisuma de bases por la altura, ¿no? Ahí está, por la altura. Bien, esta altura tiene que ser obviamente la altura que está expuesta, ¿no? No va a ser la altura del soporte, ya que hay un porcentaje del poste que está enterrado, ¿no? Esa parte enterrada obviamente no va a sufrir los embates del viento. Bien, otro ejemplo quizás podrían ser los conductores. Si yo amplifico al conductor, lo veo así en forma perpendicular, quizás podría obtener
que el conductor sería como un rectángulo, ¿no? Que simplemente para hallar el área que va a estar expuesta hacia el viento sería el área de un triángulo, ¿no? Es por eso que acá hay un pequeño resumen y nos dice la carga transversal debido al viento que es más significativa se da en los conductores, en los postes, crucetas y aisladores, ¿no? Los elementos quizás que tienen un mayor área que van a estar sometidas al viento. Para el cálculo de presión del viento es necesario conocer la velocidad del viento máxima en la zona donde se ubica el proyecto. Esta velocidad de viento máxima obedece a normativas locales y o a datos de estaciones meteorológicas con un periodo de retorno mínimo de 10 años, ¿no? Lo que íbamos indicando. Bien. Para el cálculo de la presión del viento, el software me da dos opciones. Una que es el método genérico, donde el valor de K es constante, ¿no? Constante la presión del viento, ¿no? Ahí está el valor de K para una densidad de aire de 1.225 kilogramos por metro cúbico. ¿Okay? Entonces, igualmente, la velocidad del viento está en kilómetros por hora. Bien, y nos da una segunda opción que nos sugiere el Código Nacional, suministro 2011, donde prácticamente es la misma fórmula, solo que difiere para el valor de K, ¿no? El valor de K se considera 0.16 para alturas inferiores a 3.000 metros y 0.45 para alturas mayores a 3.000 metros, ¿no? Sobre el nivel del mar. Bien, pero quizás alguien podría preguntarse, pero acá yo veo que dice 0.16 y en el método genérico 0.048. Sí, solo que la diferencia es que la velocidad del viento en la fórmula del Código Nacional nos da en metros por segundo y la presión del viento en newton por metro cuadrado, ¿no? Entonces, haciendo simplemente un cambio de unidades, obtenemos que el valor de K, al igual que en la fórmula del método genérico, en kilogramos por metro cuadrado, obtenemos que el valor de K, acá no, ya resumido, el valor de K es 0.0428 para alturas inferiores a 3000 y para alturas superiores a 3000 sería 0.0358, ¿no? Bien similar al método genérico. Bien, listo. Entonces, hablando de cargas o sobrecargas que podemos obtener, en el conductor se ve que a temperaturas muy bajas se producen manguitos de hielo, ¿no? O hielo sobre el conductor. Si magnificamos quizás una imagen, también podría ser esta, ¿no? Con un diámetro bien alto del hielo, ¿no? Entonces, necesitamos igualmente hacer el cálculo, el cálculo resultante en este caso, para las cargas verticales del conductor, ¿no? Que podría ser el peso mismo del conductor, más el peso del manguito del hielo, y el peso igualmente ocasionado por el viento, ¿no? Entonces obtendríamos una resultante que vendría a ser el peso unitario de la resultante de los tres efectos simultáneos, ¿no? Entonces hay que considerar esos valores igualmente para hacer el análisis. Bien, entonces el análisis mecánico de estructuras que vamos a realizar son en los tres ejes, ¿no? En el eje longitudinal, bien, que viene a ser ocasionado por los tiros de conductores, en el eje vertical, que viene a ser ocasionado por los pesos, ¿no? Más que nada por todo aquel elemento que tenga peso, y las cargas transversales, que principalmente son ocasionadas por los embates o la presión del viento, ¿ok? Y quizás igualmente por tiros de conductores cuando la estructura es de tipo angular. Bien, entonces, conociendo ello, podemos obtener las prestaciones de vano-viento. Bueno, matemáticamente el vano-viento se conoce como la semisuma de los vanos laterales, ¿no? De los vanos laterales. Bien, pero vendría a ser aquella porción de conductor que genera carga transversal a la estructura, ¿no? Bien, el vano horizontal, que vendría a ser simplemente la distancia entre dos conductores, ¿no? Vendría a ser la distancia entre dos conductores. Y el vano peso, igualmente la porción de conductor que le genera carga vertical o peso a la misma estructura. Bien, como habíamos indicado, cargas transversales son debido a la presión del viento sobre los conductores, debido a la presión del viento sobre los aisladores, debido a la presión del viento sobre el poste y las crucetas, y en el caso de estructuras angulares, tensiones de los conductores, ¿no?
Bien, entonces habíamos indicado que principalmente es por la presión del viento sobre toda superficie que tiene área. Bien. Para hallar la fuerza transversal total, podemos obtenerla con esta formulación, ¿no? Debido a la tensión del conductor, como habíamos indicado, para estructuras angulares, debido a la presión del viento sobre el conductor, debido a la presión del viento sobre el aislador, ¿no? Ahí está. Y hacemos una sumatoria total simplemente de cargas transversales. Bien, acá tenemos la formulación y acá la leyenda, ¿no? Ahí está. Bien, para cargas longitudinales igualmente, las cargas longitudinales principalmente ocasionadas por la misma tensión del conductor, ¿no? Bien, para cargas verticales, más que nada los pesos de los conductores, peso de los aisladores, el mismo peso del poste y accesorios, y pesos adicionales de operación cuando se hace el montaje, ¿no? Hay que considerar también los pesos, por ejemplo, de la persona, ¿no? De una persona que se va a encargar del montaje, ¿ok? Y sus herramientas adicionales, ¿no? Bien, igualmente para el caso de cargas verticales podemos hacer una sumatoria de cargas verticales para obtener la carga vertical total, ¿no? Bien, listo. Entonces, ¿qué debemos garantizar? Debemos garantizar que la carga de rotura de nuestra estructura, dividido entre la fuerza resultante que obtengamos, tiene que ser mayor o igual que a un factor de seguridad, ¿no? ¿Qué queremos decir con eso? Que la carga de rotura, o hasta cuánto puede soportar nuestra estructura, debe ser prácticamente, si al factor de seguridad le consideramos 2, al doble de la carga resultante total, ¿no? Por ejemplo, hablando de cargas transversales. De esa manera podemos garantizar el correcto funcionamiento, ¿no? Incluso si una normativa nos indica un valor más alto, podría ser más del doble, ¿no? Por ejemplo, 2.5 podría indicarse, y de esa manera garantizaríamos que el correcto funcionamiento, ¿no? No podríamos trabajar al límite, ya que bajo cualquier contingencia ya estaríamos sufriendo fallas en nuestra estructura. Igualmente para el caso de las cargas longitudinales, igual manera hay que considerar que la carga de rotura dividido entre la fuerza resultante longitudinal tiene que ser mayor o igual a un factor de seguridad, ¿no? Bien, para el caso de cargas verticales, en este caso la carga crítica de compresión dividida entre la fuerza resultante vertical en punta debe ser mayor o igual a un factor de seguridad de Pandeo, ¿no? Ahí está. Entonces, hablamos de una fuerza resultante en punta, ¿no? Esa fuerza resultante en punta debe ser calculada, por ejemplo, acá nos indica a 10 centímetros en soportes de concreto, metal y fibra de vidrio, ¿no? A 10 centímetros, ¿no? La fuerza resultante debe calcularse ahí. Bien, y a 20 centímetros de soportes de madera, ¿no? A 20 centímetros de soportes de madera. Bien, al igual, esto considerando un modelo con factores de seguridad, ¿no? El Código Nacional Suministro 2011, perdón, ¿qué pasó aquí? No sé qué pasó. ¿Sí? Ya. El Código Nacional Suministro 2011 es bien similar al que habíamos sostenido con factores de seguridad, solo que le añade factores de sobrecarga y factores de resistencia, ¿no? Le añade factores de sobrecarga a la fuerza resultante en punta, ahí está. Y si observamos, los factores de sobrecarga, aquí está el factor de sobrecarga, son valores superiores a 1. Entonces, si son valores superiores a 1, lo que estaríamos haciendo es magnificar, ¿no? Magnificar la fuerza resultante. Y para el caso de las cargas de rotura, ¿okay? Le aplica factores de resistencia. Y si observamos, los factores de resistencia son valores inferiores a 1 o iguales a 1. ¿Okay? Entonces, lo que estaríamos haciendo con valores inferiores a 1 sería disminuir, ¿no? Disminuiríamos la carga de rotura en este caso, ¿no? Entonces, por lo que en este caso la fórmula del Código Nacional Suministro 2011 quizás es un poco más segura, ¿no? O sea, nos da un margen de error menor en este caso, ¿no? Bien, a diferencia del factor con un factor de seguridad.
Bien, entonces, aplicando las dos formulaciones también son utilizadas en el software Camper, las podemos utilizar. Bien, bien, hablando de elementos adicionales que nosotros podemos utilizar para compensar cargas, en este caso, pueden ser las retenidas, ¿no? En este caso. Las retenidas son aquellos elementos que nos ayudan a compensar cargas, ¿no? Por ejemplo, cargas transversales o longitudinales en este caso. Bueno, esas cargas principalmente ocasionadas por el viento. Tenemos varios tipos de retenidas, ¿no? Hay unas retenidas que se aplican en el mismo eje de la línea, que son las retenidas longitudinales como tal, ¿no? Y retenidas que se aplican a estructuras de ángulo o vértice, que vienen a ser las retenidas transversales, ¿no? Bien, acá tengo un pequeño resumen de retenidas, donde podemos observar, ¿no? Acá hay una retenida transversal que está aplicada a una estructura en ángulo, una retenida doble longitudinal que viene a estar en el mismo eje de la línea, ahí está, una retenida doble, igualmente longitudinal o terminal, ¿no? Porque acá ya no observo que hay tensión a un lado, entonces sería una longitudinal terminal, ¿no? En este caso, doble terminal. Y en este caso, una terminal simple, ¿no? Porque está solo una retenida. Para el caso de dos estructuras, para las estructuras biposte o las tipo H, igualmente cuando le aplicamos retenidas debemos aplicarle a ambos postes, ¿no? A ambos postes. Igualmente para el caso de estructuras rompetramo, le aplicamos a ambos lados, ¿no? Que están en medio de la línea. Bien, para el cálculo mecánico de estructuras, debemos considerar que vamos a trabajar con soportes, en este caso, donde los límites son conocidos, ¿no? La carga de rotura, la carga de compresión y de la deflexión, ¿no? Por ejemplo, los postes de concreto, fibra de vidrio y madera son los soportes con los que esta información nos puede indicar el fabricante, ¿no? El fabricante nos indica esta información y con esta información nosotros podemos hacer el análisis en el software. Bien, para el caso de soportes de metal o soportes de celosía, en ese caso nosotros tenemos que hacer un árbol de cargas e indicarle las prestaciones que necesitamos al fabricante, ¿no? Bien, para el cálculo de cargas debido al conductor, hay que considerar que el software tiene estos 4 tipos de conductores, ¿no? Los de fases independientes, que viene a ser un conductor desnudo, el preensamblado, donde va un cable mensajero y enrollado a él vienen los conductores de fase, un conductor compacto, donde igualmente hay un mensajero, y los conductores de fase son semi-aislados, ¿no? Son semi-aislados, y un conductor adicional que podría ser de comunicación, ADSS o fibra óptica, ¿no? Bien, entonces hay que definir bien estos tipos de conductores en el software para que los cálculos sean hechos de una manera correcta, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que se debe hacer esta carga de información de los conductores para hacer los cálculos. Bien, entonces empezaríamos con los conductores de fases independientes, ¿okay? Para el caso de conductores de fases independientes, podemos observar que en el software se cargan características mecánicas y características eléctricas, ¿no? Como nuestro análisis principalmente va a ser mecánico, entonces vamos a trabajar con este lado, ¿no? Con este lado. Bien, entonces, el área transversal que debemos añadir al software para hacer el cálculo es el área transversal del conductor mismo, ¿no? Del conductor de fases independientes. En este caso podría ser un AAAC, por ejemplo. El diámetro exterior, el cual va a estar expuesto a las presiones o a los embates del viento, va a ser el mismo diámetro del conductor individual, ¿no? El peso unitario del conductor individual, la tensión de rotura igualmente del mismo conductor. Y para el caso de polinomios de esfuerzo de formación, igualmente para ese mismo conductor. Lo que difiere para el conductor autoportante, ¿no? En el caso de conductor autoportante, el cable que se va a encargar en sí de soportar las cargas mecánicas, en este caso, va a ser el cable mensajero, ¿no? Que normalmente es de acero, ¿okay? El cable central, ¿no? En este caso, el cable central, ¿no? Si se observa, va a ser el cable que se va a encargar de soportar, en este caso, las cargas mecánicas. Entonces, por eso que cuando hablamos de área transversal,
indicamos que el área transversal es del cable mensajero, ¿no? Del cable mensajero. El diámetro expuesto para el caso de las presiones del viento va a ser el promedio del diámetro circular, ¿no? El promedio de los tres, más el conductor mensajero. El peso unitario, en este caso, tiene que ser obviamente de los tres, ¿no? El mensajero más los tres cables soportados. La tensión de rotura, como habíamos indicado, la tensión de rotura es del cable mensajero en este caso. Igualmente los polinomios de esfuerzo de formación del cable mensajero. Para el caso de los conductores compactos, es similar al caso del autoportante, donde el área transversal es el área transversal del mensajero, quien se encarga en sí de las cargas mecánicas, quien en sí va a soportar las cargas mecánicas. El diámetro exterior que va a estar expuesto a los embates del viento viene a ser igualmente la suma, ¿no? El diámetro es igual a la suma de diámetros del cable mensajero más los tres de fase, ¿no? El peso unitario, obviamente el mensajero más los tres cables soportados. La tensión de rotura, ahí está, la tensión de rotura viene a ser del cable mensajero, ¿no? Del cable mensajero. Bien. Para el caso de conductor de fibra óptica es similar al de fases independientes, ¿no? En este caso sí debemos agarrarlo en conjunto, es por eso que consideramos el área transversal, el área del conjunto, el diámetro igualmente del conjunto, el peso unitario y la tensión de rotura igualmente del conjunto. Bien, entonces, habiendo cargado esta información al software, entonces estaríamos garantizando que los cálculos van a ser hechos de una manera correcta, ¿no? Bien. La ecuación matemática que describe el conductor en este caso es conocido como la catenaria, ¿no? La ecuación de la catenaria está dada por el coseno hiperbólico, como coseno hiperbólico, ¿no? ¿Okay? Con T sub 0 como tensión horizontal, WC el peso unitario del conductor y C el parámetro de la catenaria, ¿no? Bien, lo que nos interesa es esto, ¿no? La ecuación de cambio de estado. Cuando nosotros hacemos variación de temperatura, logramos que en este caso si una temperatura es, perdón, creo que ya, una temperatura es bien alta, hacemos que el conductor se elongue más. Si una temperatura es baja, se contraiga, ¿no? Entonces, por variación de temperatura, logramos que nuestro conductor se alargue o se comprima, ¿no? Igualmente por los tiros de los mismos conductores, ¿no? Bien, entonces, estas hipótesis nosotros tenemos que cargarlo al software, ¿no? Para hacer un ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es que se hace esta carga de información al software, ¿no? En este caso voy a utilizar la norma DGE, la normativa peruana, para elementos de trifásicos de simple término, ¿ok? Entonces nos vamos acá, este es el entorno gráfico del software para cualquier persona que antes no lo había visto, ¿ok? Entonces me voy acá a configuración, me voy a seleccionar la norma que voy a utilizar. Bien, entonces estamos en Perú, voy a utilizar la norma de G. Bien, entonces incluso me muestra el mapa. Me voy a configuración acá y acá voy a definir los factores de seguridad, ¿no? Los factores de seguridad. Y esta, por ejemplo, le voy a colocar un factor de seguridad de 2 para el caso de rotura. Para el caso de comprensión también le voy a poner 2. Para el factor de seguridad de torsión igualmente 2. La deflexión le voy a poner 4 para los postes de concreto madera, ¿okay? Y para igualmente metálicos, ¿no? Para el caso de retenida, el ángulo de aplicación de la retenida voy a considerarle 37 grados y el factor de seguridad de la retenida igualmente 2, ¿no? Listo. Como habíamos indicado, la aplicación de cargas o las fuerzas resultantes para postes de madera a 20 centímetros de la punta y para otros postes a 15, ¿no? ¿Okay? Y la tensión de la retenida, el punto de aplicación a 1.2 metros, ¿no? Bien. Para el cálculo de presión del viento, igualmente como habíamos visto en las diapositivas, el software me permite hacer los dos cálculos, un método genérico donde el valor de K es constante o el modelo del Código Nacional donde considera dos valores para
alturas inferiores a 3000 y para alturas superiores a 3000, ¿no? Listo. Bueno, cargas adicionales que podríamos considerar, que también lo vamos a ver cuando estemos haciendo el análisis. Bien, entonces le doy a aceptar. Bien, entonces me voy a la siguiente opción donde me dice hipótesis, ¿no? Aquí, hipótesis. Aquí es donde debo definir las condiciones ambientales a las cuales va a estar sometida mi línea, ¿no? En este caso, por ejemplo, podríamos utilizar lo que nos sugiere, a ver, regresemos, lo que nos sugiere la normativa peruana, ¿no? En la diapositiva. Aquí está, ¿no? Aquí está. Entonces podríamos quizás hacer un análisis para el área 0, donde son elevación menor a 3000. Como ejemplo, ¿no? Podríamos considerar esta, donde nos dice que la velocidad del viento es 26 metros por segundo o 94 kilómetros por hora, ¿no? Ahí está. Entonces consideramos la velocidad del viento máximo en 94 kilómetros. El espesor del hielo nos dice que no hay. Y un caso combinado también, ¿no? Donde nos indica de viento más hielo. Entonces, consideramos esas hipótesis, ¿no? Una hipótesis inicial, una hipótesis de máximo viento, una hipótesis de mínima temperatura y una hipótesis combinada de ambos, ¿no? Y está, entonces regreso al software y acá está, ¿no? Entonces, la hipótesis 1 siempre tiene que ser la hipótesis inicial, ¿no? La hipótesis inicial. Bien, entonces la hipótesis 1 le pongo inicial. Voy a considerar una temperatura de 15 grados, sin viento, sin hielo, y el tiro de rotura le voy a considerar el 18%. Bien, la hipótesis 2 de máximo viento, ahí está, como nos indica la norma, voy a considerar una temperatura de 10 grados y 94 kilómetros por hora, ¿no? Ahí está, entonces le pongo 10 grados y 94 kilómetros por hora. Ahí está. Un espesor del hielo, no hay espesor del hielo, ahí está. Bien, ahora voy a la siguiente hipótesis, ¿no? Hipótesis 3, ahí está, de mínima temperatura le he denominado, ¿no? Bien, de mínima temperatura, me indica la norma para el caso de mínima temperatura, no hay espesor del hielo y tengo una temperatura de 0, ¿no? Entonces considero esos valores, ahí está, 0, 0, y un tiro de seguridad del 60%. Bien, para el caso de hipótesis 4, le voy a considerar de máxima temperatura, o máxima flecha en este caso, voy a considerar una temperatura de 50 grados, ¿no? Quizás esté un poco alto, pero para un margen de seguridad, ¿no? Y está. Y la hipótesis 6, o bueno, en este caso 5, la que me indica igualmente la norma, ¿no? Hielo más viento. Hielo más viento, ¿no? Ahí está. Considero un viento de 50 kilómetros por hora y una temperatura de 5 grados, ¿no? Ahí está. Entonces considero los 5 grados, un viento y sin espesor de hielo, ¿no? Ahí está. Entonces considero esos valores. Le doy a aceptar. Entonces selecciono los elementos con los que voy a trabajar, ¿no? Voy acá, me voy a fases independientes, estoy en la norma de G, configuración, trifásico simple eterna, ahí está, tipo de material de soporte, voy a trabajar con postes de concreto, bien, configuración de fases independientes, ¿no? Ahí está. Estoy trabajando en el área 0, como me indica la norma, ¿no? Área 0, ahí está. Bien, y en la hipótesis que voy a analizar, en la hipótesis de máximo viento, ¿no? De máximo viento, que es la que me genera mayor carga, en este caso transversal. Voy a poner un ejemplo para o vamos a trabajar con la estructura PC13, ¿no? PC13 y un soporte de, a ver, va a ser un soporte de 13200, ¿no? O 13300 en este caso. 12300. A ver, acá creo que esto va siendo una... Ya, 12300. 12300 está bien. Ya el conductor que voy a utilizar es el triple AC35. Bien. No le voy a aplicar retenidas, ya que esta estructura es una estructura de alineamiento, la que normalmente no lleva retenidas. Bien. Entonces me voy acá a la opción donde me dice cálculos de estructuras. Le hago clic ahí y me voy acá, ¿no? Cálculo del vano viento máximo. Le hago clic ahí y me sale esta ventana donde está seleccionada, por ejemplo, la estructura PC13 que había seleccionado previamente, el soporte, el ángulo topográfico al que está trabajando, me indica que esta estructura trabaja de 0 a 5 grados, ¿no? En la hipótesis de máximo viento, ahí está, incluso puedo trabajar con el método genérico que habíamos visto, que son
con factores de seguridad, o el Código Nacional Suministro 2011, donde me añade las sobrecargas y a ver dónde está. Aquí, ¿no? Y los factores de resistencia, ¿no? Factores de sobrecarga y factores de resistencia, ¿no? Ahí está. Entonces, los dos modelos me trabaja el software. Entonces, vamos a trabajar igualmente con los dos modelos. Yo aquí hice un Excel donde voy a añadir esos dos, ¿no? Por ejemplo, para el vano viento, voy a calcularlo con factores de seguridad y con el método del Código Nacional, ¿no? Bien, me voy acá y le voy a hacer un análisis, por ejemplo, para esta estructura a 0 grados, ¿no? Cuando me trabaje con ángulo topográfico de 0. Y entonces le doy acá a recalcular. Bueno, acá el margen de error le voy a disminuir, le voy a poner solo 5. El valor mínimo le voy a poner 10. Bien, entonces le doy a recalcular. Le doy a recalcular y lo que me indica el software es que esta estructura puede trabajarme hasta con 290 metros de vano viento. Bien, entonces lo voy a anotar aquí, 290 metros. Bien, para el caso del Código Nacional Suministro 2011, igualmente voy a hacer el ejemplo, lo voy a cambiar acá, ¿no? Lo voy a cambiar acá y le voy a poner al Código Nacional. Bien, el grado B en este caso es un poco más utilizado para ciudades, en este caso, para lugares rurales es más utilizado el grado C. Incluso lo puedo hacer, ¿no? Lo voy a poner grado B y voy a obtener que incluso, miren, el vano viento solo es 80 metros. Entonces vamos a trabajar mejor con el grado C, donde me va a mostrar un margen mayor, ¿no? Ahí está, 230. Entonces voy a anotar ese valor, 230. Y aquí incluso había anotado, ¿no? Código Nacional, grado C. Ahí está. Entonces vemos que hay una diferencia. Vemos que el Código Nacional es un poco más conservadora y nos da un margen menor, ¿no? Ahí está 230 frente al factor de seguridad utilizado 2 sería 290. Bien, incluso yo a esta estructura regreso al método genérico y le hago trabajar, por ejemplo, como me indica aquí en mi Excel, a 3 grados, ¿no? Le voy a hacer trabajar a 3 grados. Bueno, es casi improbable trabajar a 0 grados, ¿no? Matemáticamente no se puede trabajar a 0 grados, en ángulo 0 grados. Entonces vamos a hacer el análisis a 3 grados, ¿no? ¿Qué pasaría si mi estructura trabaja a 3 grados, ¿no? Ahí está, le pongo 3 grados, le doy a recalcular y en el método genérico, miren, bajó a 225 metros de vano viento. Entonces voy a anotar ese valor acá, 225 metros de vano viento, ¿no? Disminuyó cuando trabajo con un ángulo ya, ¿no? Si yo trabajo igualmente con el método del Código Nacional grado C, verifico que también, ¿no? 185 sería mi prestación de vano viento, ¿no? Ahí está. Pues le pongo igual, 185, ¿no? Perfecto. Bien, podemos hacer quizás un análisis también al grado máximo, ¿no? A 5 grados. Me dicen que esta estructura trabaja como máximo de 0 a 5 grados, ¿no? Entonces le voy a poner a 5 grados, a ver qué ocurre para hacer el análisis y veo que disminuye, ¿no? 160 metros nada más podría trabajar. Entonces voy a anotar este valor, 160 metros. Y para el caso de, bueno, había hecho el análisis en Código Nacional, entonces le voy a poner 160 a este lado. 160. Y para el método genérico, ahí está, observo que es 190, ¿no? 190. Bien, entonces le voy a poner 190. Bien. Entonces podríamos hacer estos análisis poniendo a la estructura en el grado, bueno, en el ángulo menor y al ángulo mayor, ¿no? Eso para el caso del vano viento. Para el caso del vano peso, me voy acá y me dice acá, ¿no? Vano peso máximo. Entonces le hago clic aquí a la opción de vano peso máximo, selecciono la estructura, el soporte, bien, el método genérico, ahí está. Bien, igualmente el margen de error de 5. Bien, y le puedo considerar los pesos adicionales, ¿no? Los que habíamos visto en la configuración. Le voy a considerar un peso de 300 kilos para las crucetas y accesorios. El peso del operario lo estoy considerando 100 kilos. La cadena de aisladores 20. Y pesos adicionales incluso 30, ¿no? Entonces le doy acá a la opción recalcular. Y verifico que, bueno, al menos las estructuras de concreto, en el caso de cargas verticales, no van a tener problemas, ¿no? No van a tener problemas, ¿no? Me dice 2500.
Si yo incluso le cambio al método del Código Nacional, igualmente grado C, igualmente verifico que no tendría problemas, ¿no? Incluso en el grado B no tendría problemas, ¿no? No tendría problemas para trabajar por cargas verticales, ¿no? Entonces, me dice 2500. Entonces, para ser conservadores, le estoy poniendo un valor de 1.5 o 150% del valor del vano viento, ¿no? Es por eso que me da ese valor. Bien, y para el caso de el vano horizontal, ¿ok? Igualmente me da acá la opción de vano horizontal. Puedo hacerle el cálculo y el software me hace el cálculo por separación de fases, ¿no? Separación de fases de medio vano, me hace con la norma de EGE, ¿bien? Entonces igualmente hay que considerar el nivel de tensión de nuestra línea, vamos a considerar de 22.9, ¿bien? El ángulo máximo a la que puede trabajar la estructura, ahí está, ¿no? 5 grados, ¿bien? Entonces le doy a recalcular, ¿no? Incluso la hipótesis es la que va a trabajar. En hipótesis de máximo viento le doy a recalcular y me indica que solo podría trabajar con vanos de hasta 125 metros, ¿no? Con vanos de hasta 125 metros nada más. Si le cambio a otras hipótesis, verifico que el vano sería mayor, pero en este caso tenemos que utilizar el valor donde las cargas son mayores, ¿no? En este caso de máximo viento le doy a recalcular y me dice que el vano horizontal sería solo de 125 metros, ¿no? Entonces consideraríamos el valor de 125 metros. En este caso sí sería para los tres, ya que estamos trabajando con el ángulo mayor, ¿no? Con el ángulo mayor. Ángulo máximo de 5 grados. Bien, igualmente podríamos hacer este análisis para estructuras ya también que sí están diseñadas para ángulos, ¿no? Por ejemplo, la estructura tipo PA, ¿no? P angular, PA3, PA13, ¿no? Ahí está, se ve así, solo que en este caso tiene doble aislador tipo pin, ¿no? Que nos permite hacer ángulos en este caso de hasta 30 grados, ¿no? Ahí está, 30 grados. Pero vamos a observar qué ocurre cuando trabajamos con esta hipótesis de máximo viento. Bien, entonces, al igual que para la tipo PS1, vamos a trabajar para la PA13, ¿no? En las tres condiciones, ¿no? Ángulo mínimo, un ángulo medio y el ángulo máximo. Vamos a ver cómo se comporta esta estructura. Bien, entonces me voy aquí, igualmente selecciono el método genérico y le doy a recalcular, ¿no? Le doy a recalcular y me dice que esta estructura podría trabajarme con hasta 200 metros de vano viento, ¿no? 290 metros. Entonces considero ese valor y le voy a poner acá, 290. Bueno, para seguir con la lógica, mejor aquí le voy a poner de frente, o bueno, debemos trabajar con 5 grados, perdón, me equivoqué. Con 5 grados es 190 nada más. Entonces 190. 190. Ahora, para 15 grados, si yo a esta estructura le hago trabajar con 15 grados, lo que ocurre es que solo me trabajaría con 75 metros, ¿no? 75 metros. Lo voy a anotar, 75 metros. Bien, y si le hago trabajar con 30 grados, que esta estructura está diseñada hasta para trabajar con ese ángulo, le voy a poner los 30 grados, verifico que ya no me trabajaría, ¿no? Ya no me trabajaría. ¿A qué se debería? A la presión del viento. El viento es bien elevado, que haría que mi estructura no pueda trabajar con este ángulo, ¿no? Con este ángulo. Entonces, incluso si yo lo disminuiría a este viento, le pongo 20, veo que sí me trabaja, ¿no? Veo que sí me trabaja. Pero en la vida real no podemos disminuir el viento, ¿no? No podemos disminuir el viento. Entonces lo que nos toca hacer es compensar esa carga, ¿no? Compensar esa carga. ¿Cómo logramos compensar esa carga? Utilizando las retenidas, ¿no? Este elemento importante que nos ayuda a compensar al viento como tal, ¿no? La presión del viento. Entonces le voy a aplicar justamente esta retenida transversal, ¿no? Que se aplica a estructuras angulares, ¿no? Ahí está, estructura angular, le voy a aplicar una retenida transversal. Entonces le voy a poner una retenida transversal. Bien, una retenida inclinada, ahí está. Voy a considerar un cable de acero de 1/4, ¿no? Ahí está. Y su carga de rotura, ¿no? Me voy otra vez a la prestación de vano viento, ahí está. Y ya me incluye la retenida, ¿no? Entonces le doy otra vez a 30 grados, por ejemplo, 30 grados, el análisis voy a hacerlo con 30 grados y le doy a recalcular. Le doy a recalcular y me dice que con una retenida transversal
esta estructura ya me trabaja con 285 metros, ¿no? 285 metros. Entonces, esta estructura tipo PA13 a 30 grados, sí o sí requiere que le añadamos, o requiere que se le añada una retenida transversal para compensar la carga del viento, ¿no? En este caso. Entonces vamos a anotar ese valor 285. Bien, 285. Igualmente vamos a hacer para el ángulo de 15 grados, ya con una retenida, 545 metros, ¿no? Vemos que una retenida es más que suficiente. 545 metros. Y para 5 grados vamos a ver que es mucho mayor, ¿no? 825 metros. Bien. 825 metros. Bien. Si igualmente utilizamos el método del Código Nacional, igualmente vamos a verificar que es un poco más conservador, ¿no? Un grado C a 5 grados, 860, ¿no? Uy, perdón, 800. Bueno, claro, le está aplicando también a la retenida en este caso, ¿no? Y en este caso sí lo está maxificando. Bien, vamos a igualmente considerar ese valor, 860 metros. Bien, 860 metros. Para un ángulo de 15, ver que 650. Bien, 650. Y para el caso de 30 grados, vamos a obtener 420, ¿no? 420. Bien. 420. Bien. Igualmente podemos hacerle el análisis a esta estructura en caso de vano peso, bien, para cargas verticales. Bien, entonces le selecciono vano peso, el tipo de estructura que estoy trabajando, el poste de 12300, ahí está. Bien, para el modelo genérico, con una retenida transversal, ¿no? Ahí está, con una retenida transversal, y lo doy a recalcular. Le doy a recalcular y verifico que también el valor es bien alto, ¿no? Las estructuras de concreto normalmente no tienen problemas de cargas verticales, ¿no? En este caso. Igualmente, si le hago para el Código Nacional, grado C, verifico que tampoco habría problemas, ¿no? Incluso para el grado B no habría problemas, ¿no? Sería un valor bien alto. Entonces, igualmente puedo considerar el valor de 1.5 veces el valor calculado, ¿no? ¿Listo? Entonces podría considerar ese valor, ¿no? Bien. Para el caso de vano horizontal, igualmente podemos hacer el análisis de este tipo de estructura, ¿no? Estructura angular. Bien, entonces me voy acá a vano horizontal y selecciono, ¿no? Ahí está la estructura PA13, el soporte de 12300, el conductor triple AC de 25, ¿no? O bueno, triple AC 25, bueno, ya, con el triple AC 25. Ya, la tensión nominal de 23, el ángulo máximo de 30 grados, bien, entonces le doy a recalcular, ¿no? La hipótesis de máximo viento. Me indica también que esta estructura solo podría trabajar con vanos máximos de hasta 125 metros, ¿no? 125 metros. Y entonces podría considerarlo igual acá. 125 metros. 125 metros. Listo. Igualmente podría hacerle el análisis a otra estructura angular. En este caso, la PA23. Bien, o podríamos saltar y irnos de frente a una estructura terminal, ¿no? A una estructura terminal. El análisis va a ser similar a la a la angular anterior. Entonces mejor nos iríamos a una estructura terminal. Bien, una estructura terminal. Entonces selecciono una estructura terminal, la TS3. Bien, estructura terminal. Ahí está. Voy a seleccionar la estructura TS3, ¿no? Ahí está, TS3. No le voy a aplicar una retenida. Ahí está, sin retenida. Listo. Entonces me voy acá a la opción de cálculo de vano viento max. Bien, vano viento máximo. Me indica que esta estructura podría trabajar hasta con 10 grados, ¿no? Con 10 grados. Pero normalmente igual las terminales me trabajan a 0 grados, ¿no? 0 grados. Entonces le doy acá en el método genérico al recalcular, ¿no? Me dice que podría trabajar hasta con 305 metros de vano viento, ¿no? ¿Dónde está?
305, ¿no? De vano viento. Lo estamos considerando a 0 grados, ¿no? 0 grados. De repente podríamos hacer igualmente el análisis a 5 grados, ¿no? A 5 grados. Le voy a hacer un análisis a 5 grados, a ver qué ocurre. Le voy a recalcular y baja, ¿no? Disminuye a 200 metros. Ahí está, 200 metros. Igualmente para el caso del Código Nacional, grado C, igualmente le hago el cálculo a 0 grados. 240 metros me indica, ¿no? 240 metros. 240 metros. Bien. Y para el caso de la misma estructura trabajando a 5 grados, sería 170, ¿no? 170 metros. 170. Igualmente para el caso de vano peso, habíamos observado que las estructuras que son de concreto, o bueno, soportes de concreto, normalmente no tienen problemas de vano peso, ¿no? Ahí está, me indica igualmente un valor bien alto, igualmente para el Código Nacional, ¿no? Entonces, el valor, para el caso del vano peso no habría mucho problema. Igualmente podríamos considerarle un valor de 1.5 veces el valor calculado del vano viento, ¿no? Ahí está. Igualmente para el caso de vano horizontal podríamos hacerle el análisis. Me voy acá a la opción vano horizontal y selecciono la estructura, ¿no? Estructura, el soporte, el conductor, el nivel de tensión, el ángulo máximo de trabajo, ahí está, y le doy a recalcular, ¿no? Me indica que solo podría trabajar con 110 metros, ¿no? 110 metros. 110 metros. Bien, pues de esa manera podríamos hacer igualmente el análisis para las demás estructuras, ¿no? He tratado de hacer un resumen de las bondades que me da el software, ¿no? Pues lo que hay que definir bien, lo que hay que definir bien en el software es las mismas estructuras, ¿no? El software ya tiene cargado, por ejemplo, si le doy acá a abrir otra tabla, varias normativas, ¿no? Varias normativas internacionales, igualmente nacionales, ¿no? Bien, entonces si nosotros trabajamos con estas, ya estaríamos prácticamente resuelto nuestro análisis. Y en caso de que no hubiera una normativa, la podemos cargar, ¿no? La podemos cargar considerando, por ejemplo, si yo me voy hasta la PC13, ahí está, considerando, acá está, ¿no? La ubicación de los conductores, ahí está, la ubicación de los conductores, qué tipo de función tiene esta estructura, ¿no? Esta es una estructura de alineamiento con aisladores rígidos, ¿no? Aisladores rígidos, el ángulo de operación, ahí está, acá lo defino, ¿no? De 0 a 5 grados. Bien, entonces eso es lo que principalmente quería mostrar el día de hoy en este webcast. Si hubiera alguna consulta, me pueden escribir al chat. Y en caso no hubiera otra, o bueno, no hubiera una consulta, Dainer me confirma si estás en línea. Bien, ¿no? Acá me escribe Rosenberg. Inge, buenas noches. ¿Un poste de madera qué tipo se usa para líneas de 22.9? Ya, mira, podemos hacer un análisis, a ver, un ejemplito ya para Joseph, que me ha hecho la consulta. Perdón. Regreso al camper, ahí está. Puedo hacer este mismo análisis, pero en este caso ya no con poste de concreto, sino con poste de madera, ¿no? Acá lo voy a cambiar, mira, Joseph. Poste de concreto, le voy a poner acá poste de madera, ¿no? Poste de madera, trifásico simple eterna, ahí está. Incluso para la misma estructura que habíamos analizado, mira, la PC13, ahí está, la PC13, y le voy a poner un soporte de madera de 12 metros y clase 6D, ¿ya? Poste de madera 6D. Entonces voy a hacer igualmente el análisis. Acá para el vano viento. Mire, para el vano viento. Le voy a poner acá y miren la carga de rotura de este soporte 680, ¿no? Ahí está. Entonces le doy a recalcular. Me da 355 metros. Pero lo que tenemos que considerar acá
es la deflexión. Para el caso de postes de concreto, la deflexión, bueno, la deflexión no es muy alta, no se considera mucho. Para el caso de postes de madera hay que considerar bastante la deflexión. Y si yo le pongo la deflexión, vas a ver que me va a disminuir, me va a disminuir. Bien, entonces, para el caso de postes de madera, como me indicaba Joseph, debo utilizar aquel, en este caso, soporte que me pueda aguantar, ¿no? Que me pueda aguantar. Miren, esta estructura con esta estructura de madera, o bueno, con este soporte de madera, solo me trabajaría con 35 metros, ¿no? Considerando la deflexión. Entonces, tendría que utilizar en este caso quizás un soporte de mayor robustez, ¿no? Por ejemplo, una de 5D, a ver cuánto ve. Y si yo, mire, le cambio a un poste de madera de clase 5D, veo que ya me trabaja con 105 metros, ¿no? Ahí está. Incluso si yo le pongo, a ver, una de 13 5D, vamos a ver si aumenta. No, ¿no? En este caso de 6D, no. En este caso hay que considerar la robustez, ¿no? La robustez del poste, ¿no? Entonces, para el caso de 22.9 me dice, tienes que, sí, tienes que utilizar un soporte que te compense las cargas, ¿no? Ya, buenas noches. Los programas mostrados realizan flujos de carga. No, en este caso estamos haciendo análisis mecánicos, Sergio, ¿no? Sergio me pregunta. El software es más que nada para cálculos mecánicos. Bueno, para flujos de carga, bueno, hay otro software, ¿no? No le podría recomendar. Pero en este caso estamos haciendo un análisis mecánico. Bien. Inge tiene la simulación con normas colombianas. Joseph otra vez me hace la pregunta. Bien, a ver, si me voy acá a la base de datos, acá a la mejor en la base de datos generales, me voy a estructuras, abrir otra tabla, para normas colombianas, Codensa es, ¿no? Codensa creo que es una colombiana, Codensa, Etolima, tenemos la Etolima, y E-Caribe, ¿no? E-Caribe. Creo que esas tres son normas colombianas. Que sí, tenemos cargada esa información, Joseph, y también se podría hacer ese análisis, ¿no? Igual, al igual que lo que, como le he mostrado, podría hacer el análisis para esa normativa. Miren, acá están, ¿no? Las estructuras de Codensa. Bien. Prácticamente todo Latinoamérica, Joseph, está cargado, ¿ya? Toda Latinoamérica está cargada la información, la base de datos de normativas de Latinoamérica. Si no hubiera alguna consulta adicional, estaríamos por finalizar el webcast del día de hoy. Agradecemos a todos los participantes. Bien, conmigo sería hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.